Una novia desaparece en la noche más feliz de su vida. Su vestido blanco se desvanece entre las sombras de una celebración que se convierte en pesadilla. ¿Qué pasó realmente en San Miguel de los Santos en octubre de 1988? ¿Por qué las autoridades nunca pudieron resolver este caso que aterrorizó a todo un pueblo? Durante 20 años, el misterio permaneció enterrado en el silencio, hasta que un descubrimiento escalofriante en una cabaña abandonada reveló una verdad más horrible de lo que nadie había imaginado. Esta es la historia real de María Elena Vázquez, y del hombre que la mantuvo cautiva en las montañas. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En el pequeño pueblo de San Miguel de los Santos, ubicado en las montañas de Jalisco, la noche del 15 de octubre de 1988 comenzó como una celebración de amor y terminó convirtiéndose en una pesadilla que perseguiría a una comunidad entera durante 2 décadas. María Elena Vázquez, de apenas 22 años, era la joven más hermosa del pueblo. Con sus ojos color miel y su cabello negro como la noche, había conquistado el corazón de Roberto Mendoza, un hombre mayor que ella por 10 años y dueño de la única ferretería del lugar. La diferencia de edad había causado algunos murmullos entre las señoras del pueblo, pero el padre de María Elena, don Aurelio, había dado su bendición al matrimonio. La ceremonia se celebró en la iglesia de San Miguel Arcángel, una construcción colonial que había resistido el paso de los siglos. María Elena lucía radiante en su vestido blanco de encaje, heredado de su abuela, y un velo de seda que había pertenecido a 4 generaciones de mujeres de su familia. El velo, en particular, era una reliquia preciada, delicado, con bordados hechos a mano y pequeñas perlas que brillaban como estrellas bajo la luz de las velas. Después de la ceremonia religiosa, la celebración continuó en el patio de la casa familiar de los Vázquez. La música de mariachi llenaba el aire, mientras los invitados disfrutaban de pozole, tamales y tequila casero. María Elena bailó con su nuevo esposo, con su padre y con varios invitados, su rostro iluminado por una felicidad genuina que contagiaba a todos los presentes. Sin embargo, algo extraño comenzó a notarse conforme avanzaba la noche. Roberto Mendoza, quien había bebido más de la cuenta, empezó a mostrar un comportamiento posesivo y agresivo. Varios invitados observaron cómo sujetaba con fuerza el brazo de María Elena cuando otros hombres se acercaban a felicitarla, y cómo sus ojos se oscurecían cada vez que su esposa reía con alguien más. Alrededor de las 11 de la noche, María Elena se dirigió hacia la parte trasera de la casa, supuestamente para refrescarse y arreglar su vestido. Su prima Carmen la vio alejarse, con el velo ondeando suavemente por la brisa nocturna. Fue la última persona en verla con vida durante los siguientes 20 años. Cuando Roberto notó la ausencia de su esposa, inicialmente no le dio importancia. Pensó que estaría en el baño o conversando con las mujeres de la familia. Pero cuando pasaron 30 minutos sin que regresara, comenzó a buscarla con creciente desesperación. Pronto, toda la fiesta se convirtió en una búsqueda frenética por la novia desaparecida. La noticia del desaparecimiento de María Elena se extendió por San Miguel de los Santos como pólvora. Al amanecer del 16 de octubre, prácticamente todo el pueblo se había unido a la búsqueda. Los hombres recorrieron cada rincón del poblado, revisaron pozos, cuevas y senderos montañosos, mientras las mujeres consolaban a la familia Vázquez y preparaban comida para los rescatistas. Don Aurelio Vázquez, un hombre fuerte que había trabajado toda su vida en el campo, se veía quebrado. Sus manos temblorosas sostenían una fotografía de su hija tomada el día anterior, donde María Elena sonreía radiante en su vestido de novia. Su esposa, doña Carmen, no había dejado de llorar desde que se dieron cuenta de la desaparición. Roberto Mendoza participaba activamente en la búsqueda, gritando el nombre de su esposa hasta quedar ronco. Su comportamiento parecía el de un hombre desesperado por encontrar a la mujer que amaba. Sin embargo, algunos vecinos comenzaron a notar inconsistencias en su relato. Primero dijo que había visto a María Elena dirigirse hacia el jardín, luego cambió su versión diciendo que la había visto hablando con unos invitados cerca de la cocina. El comandante de la policía municipal, Esteban Morales, era un hombre experimentado que había servido en la ciudad de Guadalajara antes de retirarse a San Miguel. Aunque los recursos eran limitados en el pequeño pueblo, organizó una búsqueda sistemática dividiendo la zona en cuadrantes.
También comenzó a interrogar a los invitados de la boda, tratando de establecer una línea de tiempo precisa de los últimos momentos de María Elena. Las declaraciones de los testigos crearon un rompecabezas confuso. Algunos recordaban haberla visto bailando hasta tarde, otros juraban que había dejado de participar en la fiesta mucho antes. La combinación de alcohol, emoción y la oscuridad de la noche había afectado la memoria de muchos invitados, convirtiendo cada testimonio en una pieza potencialmente unreliable del puzzle. Durante los primeros 3 días, la búsqueda se intensificó. Llegaron voluntarios de pueblos vecinos, e incluso se solicitó la ayuda de la policía estatal. Se utilizaron perros rastreadores que siguieron diferentes pistas, pero todas terminaban en callejones sin salida. El vestido de novia de María Elena era blanco y llamativo, lo que hacía aún más desconcertante que no hubiera rastro alguno de ella. El 5.º día trajo la primera pista real. Un niño pastor encontró uno de los zapatos de María Elena cerca de un arroyo, a unos 2 kilómetros del pueblo. El zapato de satín blanco estaba manchado de lodo pero no mostraba signos de haber estado expuesto a los elementos durante mucho tiempo. Esto renovó las esperanzas de encontrarla con vida y redirección la búsqueda hacia esa zona. Sin embargo, después de una semana intensiva peinando el área alrededor del arroyo, no se encontraron más evidencias. La policía estatal comenzó a considerar otras posibilidades: secuestro, fuga voluntaria o algo peor. Conforme pasaban los días sin noticias de María Elena, la atmósfera en San Miguel de los Santos se volvía cada vez más tensa. Los rumores comenzaron a circular como virus, infectando cada conversación y dividiendo a la comunidad. Algunos defendían a Roberto Mendoza, señalando su aparente desesperación y su participación activa en la búsqueda. Otros, sin embargo, comenzaron a recordar detalles inquietantes sobre su comportamiento durante el noviazgo. Carmen Vázquez, prima de María Elena y una de las últimas personas en verla, finalmente se decidió a hablar con el comandante Morales. Le reveló que durante los meses previos a la boda, había notado cambios preocupantes en su prima. María Elena había perdido peso, parecía nerviosa constantemente y había mencionado en varias ocasiones que Roberto se ponía muy celoso cuando otros hombres la miraban. La revelación más perturbadora vino de doña Esperanza, la partera del pueblo y confidente de muchas mujeres jóvenes. 2 semanas antes de la boda, María Elena había acudido a ella en secreto, preguntando sobre métodos para prevenir embarazos. Cuando doña Esperanza le preguntó por qué, María Elena había roto en llanto, confesando que Roberto la había forzado físicamente en varias ocasiones durante su noviazgo. Esta información cambió completamente la dirección de la investigación. El comandante Morales comenzó a investigar más profundamente el pasado de Roberto Mendoza. Lo que descubrió fue inquietante. Antes de llegar a San Miguel, Roberto había vivido en Guadalajara, donde había sido arrestado 2 veces por altercados violentos, aunque nunca había sido condenado formalmente. Más preocupante aún era el testimonio de Magdalena Torres, una mujer con quien Roberto había tenido una relación años antes de conocer a María Elena. Magdalena había dejado el pueblo repentinamente después de terminar con Roberto, y cuando finalmente fue localizada en Tijuana, reveló que había huido porque Roberto la había amenazado de muerte después de su ruptura. Mientras tanto, la búsqueda física de María Elena continuaba, pero con recursos cada vez más limitados. Los voluntarios de otros pueblos habían regresado a sus hogares, y la policía estatal había reducido significativamente su presencia. La realidad cruel era que sin pistas concretas o evidencia de un crimen, el caso comenzaba a archivarse gradualmente. Roberto Mendoza, consciente de las sospechas crecientes, contrató a un abogado de Guadalajara y comenzó a mostrarse menos cooperativo con las autoridades. Alegaba que estaba siendo perseguido injustamente y que el verdadero criminal podría estar escapando mientras lo investigaban a él. Su actitud defensiva solo alimentó más las sospechas de la comunidad. El punto de quiebre llegó cuando el comandante Morales intentó registrar la propiedad de Roberto. El abogado bloqueó la orden, argumentando falta de causa probable. Sin evidencia física que conectara a Roberto con la desaparición, las manos de la justicia estaban atadas. El sistema legal mexicano de 1988, especialmente en pueblos pequeños, carecía de los recursos y conocimientos forenses necesarios para una investigación exhaustiva.
Los meses que siguieron al desaparecimiento de María Elena transformaron a San Miguel de los Santos en un pueblo dividido por la desconfianza y el miedo. Las familias que antes convivían armónicamente ahora se miraban con recelo, especialmente cuando se trataba de Roberto Mendoza y quienes lo apoyaban. La familia Vázquez se convirtió en el símbolo del dolor de la comunidad. Don Aurelio había envejecido 10 años en apenas unos meses. Su cabello, antes completamente negro, ahora mostraba canas abundantes, y su mirada había perdido la chispa de vida que lo caracterizaba. Doña Carmen había caído en una depresión profunda, pasando días enteros sin salir de su habitación, susurrando el nombre de su hija. Roberto Mendoza, por su parte, intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero su negocio comenzó a sufrir. Muchos vecinos dejaron de comprar en su ferretería, prefiriendo viajar a pueblos vecinos para adquirir sus herramientas y materiales. Los que aún le compraban lo hacían en silencio, evitando conversaciones prolongadas y mirando constantemente hacia la puerta, como si esperaran que algo terrible fuera a suceder. El padre Miguel, párroco de la iglesia donde se había celebrado la boda, se encontró en una posición particularmente difícil. Como líder espiritual de la comunidad, trataba de mantener la unidad y predicar el perdón, pero incluso él tenía dudas sobre Roberto. Durante las misas dominicales, sus sermones sobre la verdad y la justicia parecían dirigidos específicamente hacia el banco donde Roberto se sentaba, siempre solo, en la parte trasera de la iglesia. La investigación oficial había llegado a un punto muerto. El comandante Morales había agotado todas las pistas disponibles y enfrentaba presión de sus superiores para cerrar el caso. Sin un cuerpo, sin testigos directos del supuesto crimen y sin evidencia física, no había base legal para arrestar a Roberto o a cualquier otro sospechoso. Durante este periodo, surgieron teorías alternativas sobre lo que había pasado con María Elena. Algunos creían que había huido voluntariamente, incapaz de soportar un matrimonio con un hombre violento. Esta teoría ganó fuerza cuando se reveló que María Elena había retirado sus ahorros del banco local 3 días antes de la boda, alegando que los necesitaba para gastos de la ceremonia. Otros especulaban sobre la participación de extraños. En 1988, el narcotráfico comenzaba a mostrar su presencia en las zonas rurales de Jalisco, y algunos creían que María Elena podría haber sido víctima de secuestradores que operaban en la región. Esta teoría, aunque menos personal, era igualmente aterrorizante para una comunidad que había vivido en relativa paz durante generaciones. La teoría más siniestra, susurrada en voz baja entre las mujeres del pueblo, era que Roberto había asesinado a María Elena en un ataque de celos y había escondido el cuerpo en algún lugar remoto de las montañas. Esta versión se basaba no solo en su comportamiento sospechoso, sino también en el conocimiento detallado que tenía de los senderos y cuevas de la región, adquirido durante años de caza y exploración. Conforme 1988 llegaba a su fin, el caso de María Elena Vázquez oficialmente se archivó como desaparecimiento sin resolver. Roberto Mendoza permanecía libre, pero vivía como un paria en su propia comunidad. El año 2008 encontró a San Miguel de los Santos profundamente cambiado. El México rural había experimentado transformaciones significativas durante las 2 décadas transcurridas desde la desaparición de María Elena. El pueblo ahora tenía acceso a Internet, teléfonos celulares y televisión por cable, conectando a sus habitantes con el mundo exterior de maneras que habrían sido impensables en 1988. Roberto Mendoza, ahora un hombre de 62 años, seguía viviendo en el pueblo, aunque su vida había tomado un giro hacia el aislamiento. Su cabello completamente canoso y su rostro marcado por arrugas profundas le daban una apariencia sombría que mantenía alejados incluso a los niños. Su ferretería había cerrado años atrás, incapaz de competir con las grandes tiendas que llegaron con la modernización. Ahora sobrevivía con una pequeña pensión y trabajos esporádicos de plomería y carpintería. Don Aurelio Vázquez había fallecido 5 años antes, llevándose a la tumba la esperanza de volver a ver a su hija. Doña Carmen, ahora de 70 años, pasaba sus días cuidando un pequeño altar dedicado a María Elena en su casa, donde mantenía encendidas velas día y noche. Su fe inquebrantable de que su hija seguía viva en algún lugar la había mantenido con vida durante estas 2 décadas de incertidumbre. El comandante Morales se había jubilado y había sido reemplazado por su hijo, Esteban Morales Jr.,
un joven oficial entrenado en técnicas modernas de investigación criminal. A diferencia de su padre, quien había crecido en una época donde los recursos forenses eran limitados, el nuevo comandante había estudiado criminología en Guadalajara y estaba familiarizado con las últimas tecnologías en investigación criminal. Durante estos 20 años, el caso de María Elena había sido mencionado ocasionalmente en conversación, pero gradualmente había pasado de ser una herida abierta a convertirse en una leyenda local. Los niños que habían nacido después de 1988 conocían la historia como un cuento de terror que los adultos utilizaban para advertirles sobre los peligros de salir solos por la noche. Sin embargo, algunos habitantes del pueblo nunca habían olvidado completamente. Carmen Vázquez, la prima de María Elena, ahora trabajaba como maestra en la escuela primaria local y había mantenido viva la memoria de su prima entre las nuevas generaciones. Cada año, en el aniversario de la desaparición, organizaba una misa en memoria de María Elena, aunque la asistencia había disminuido considerablemente con el paso del tiempo. La llegada de nuevas tecnologías también había traído consigo programas de televisión sobre casos sin resolver y documentales sobre crímenes reales. Algunos de estos programas habían mencionado brevemente el caso de María Elena, pero sin generar suficiente interés como para reabrir la investigación oficialmente. Roberto Mendoza había intentado reconstruir su vida en varias ocasiones. Se había mudado brevemente a Guadalajara en 1995, pero había regresado al pueblo 2 años después, aparentemente incapaz de adaptarse a la vida urbana. También había tenido algunas relaciones románticas, pero ninguna había prosperado, en parte debido a su reputación y en parte debido a su comportamiento cada vez más errático y antisocial. La mañana del 15 de octubre de 2008, exactamente 20 años después de la desaparición de María Elena, un evento extraordinario sacudiría los cimientos de San Miguel de los Santos. Ironías del destino, el descubrimiento que reabriría el caso más famoso del pueblo ocurriría en el aniversario exacto de la tragedia original. Miguel Hernández, un ingeniero forestal de 35 años enviado por el gobierno estatal para evaluar el impacto de la deforestación en la región, había llegado al pueblo 3 días antes. Su trabajo requería que explorara áreas remotas de la montaña, muchas de las cuales no habían sido visitadas por humanos durante años. Equipado con GPS, cámara digital y equipo de campamento moderno, Miguel representaba el contraste perfecto entre el México del siglo XXI y el pueblo que aún conservaba muchas tradiciones del pasado. Durante su exploración de un cañón particularmente aislado, ubicado aproximadamente a 8 kilómetros al norte del pueblo, Miguel descubrió una cabaña de madera casi completamente oculta por la vegetación. La estructura, evidentemente construida décadas atrás, había sido diseñada para ser invisible desde los senderos principales. Solo era visible desde el ángulo específico desde el cual Miguel había descendido por el barranco. La cabaña medía aproximadamente 4 por 6 metros y había sido construida con troncos locales y techo de lámina corrugada. Lo que más llamó la atención de Miguel fue que, a pesar de su apariencia abandonada, la estructura parecía haber sido utilizada recientemente. Había rastros de fogatas recientes, latas de comida vacías y otros indicios de ocupación humana. Impulsado por la curiosidad profesional y personal, Miguel decidió investigar el interior de la cabaña. La puerta de madera cedió fácilmente, revelando un espacio que inmediatamente le causó escalofríos. Las paredes estaban cubiertas con fotografías recortadas de revistas, principalmente de mujeres jóvenes, algunas de las cuales habían sido marcadas o mutiladas con tinta roja. En un rincón había un colchón sucio y cadenas oxidadas clavadas a las vigas de madera. Pero el descubrimiento que haría historia estaba en una caja de madera escondida debajo del colchón. Dentro de la caja, cuidadosamente preservado aunque amarillento por los años, se encontraba el velo de novia de María Elena Vázquez. El delicado encaje y las pequeñas perlas eran inconfundibles para cualquiera que hubiera conocido a la familia Vázquez o hubiera escuchado las descripciones detalladas del vestido de novia. Junto al velo, Miguel encontró otros objetos escalofriantes: mechones de cabello negro atados con listones, fotografías Polaroid borrosas que parecían haber sido tomadas en la misma cabaña, y un cuaderno manuscrito con fechas que comenzaban en octubre de 1988 y se extendían esporádicamente durante varios años. Miguel, aunque no era nativo del pueblo,
había escuchado la historia de María Elena durante su breve estancia. La conexión entre su descubrimiento y el caso más famoso de San Miguel fue inmediata y aterrorizante. Sin tocar nada más, utilizó su cámara digital para documentar meticulosamente cada detalle de la cabaña antes de salir corriendo hacia el pueblo para reportar su hallazgo. La noticia del descubrimiento de Miguel Hernández se extendió por San Miguel de los Santos con una velocidad que superó incluso la rapidez con que se había difundido la noticia original de la desaparición 20 años atrás. Para las 3 de la tarde del 15 de octubre, prácticamente todo el pueblo conocía los detalles del hallazgo en la cabaña misteriosa. El comandante Esteban Morales Jr. llegó a la cabaña acompañado de un equipo forense de la ciudad de Guadalajara. A diferencia de la investigación de 1988, esta vez contaban con tecnología moderna, equipo de análisis de ADN, fotografía forense digital, y técnicos especializados en el procesamiento de escenas del crimen. La diferencia entre los recursos disponibles en 1988 y 2008 era abismal. El análisis preliminar de la cabaña reveló evidencia que confirmaba las peores sospechas sobre el destino de María Elena. Las cadenas mostraban rastros de sangre humana, y el análisis de los cabellos encontrados en la caja confirmó que pertenecían a una mujer joven de ascendencia mexicana. Más perturbador aún, las fotografías Polaroid, aunque borrosas y deterioradas, mostraban claramente a una mujer joven en situación de cautiverio. El cuaderno manuscrito se convirtió en la pieza de evidencia más reveladora. Escrito en una letra nerviosa y deteriorándose progresivamente con el tiempo, contenía entradas que describían los actos violentos perpetrados contra María Elena durante los meses posteriores a su secuestro. Las primeras entradas, fechadas en octubre y noviembre de 1988, describían la planificación del secuestro y los primeros días de cautiverio. Las entradas posteriores se volvían cada vez más erráticas e incoherentes, sugiriendo el deterioro mental progresivo del autor. Una entrada particularmente escalofriante, fechada el 24 de diciembre de 1988, simplemente decía: ya no habla. Ya no llora. Ya no es la misma. Pronto ya no será nada. Las últimas entradas del cuaderno estaban fechadas en marzo de 1989, sugiriendo que María Elena había sido mantenida cautiva durante aproximadamente 5 meses antes de su muerte. El análisis de la letra del cuaderno se comparó con muestras de escritura disponibles de varios sospechosos, incluyendo Roberto Mendoza. Los expertos en grafología confirmaron con un 95% de certeza que la letra pertenecía a Roberto. Adicionalmente, el análisis de huellas dactilares en varios objetos de la cabaña coincidía con las huellas de Roberto archivadas durante su arresto anterior en Guadalajara. Mientras los forenses procesaban la evidencia, el comandante Morales Jr. organizó una vigilancia discreta de Roberto Mendoza. No querían alertarlo sobre el descubrimiento hasta tener suficiente evidencia para garantizar una condena. Durante 3 días, observaron sus movimientos rutinarios, compras en el mercado, visitas al bar local, y largos paseos solitarios por las afueras del pueblo. El comportamiento de Roberto durante estos días fue revelador. Parecía nervioso y constantemente miraba hacia las montañas en la dirección donde se había encontrado la cabaña. En 2 ocasiones, comenzó a caminar hacia los senderos que llevaban a esa área, pero se detuvo y regresó al pueblo, como si hubiera cambiado de opinión en el último momento. La evidencia acumulada era abrumadora, pero los investigadores querían una confesión para cerrar completamente el caso. El plan era confrontar a Roberto con la evidencia de manera estratégica, utilizando técnicas de interrogación psicológica modernas para quebrar su resistencia mental después de 20 años de mantener su secreto. El 18 de octubre de 2008, 3 días después del descubrimiento de la cabaña, el comandante Morales Jr. decidió que era momento de confrontar a Roberto Mendoza. La estrategia era arrestarlo discretamente para evitar que la comunidad interfiriera con el proceso legal, ya fuera para protegerlo o para lincharlo. A las 6 de la mañana, un equipo de 4 oficiales rodeó la modesta casa de Roberto en las afueras del pueblo. La vivienda, una construcción de adobe con techo de tejas rojas, reflejaba el deterioro económico y social que había experimentado su ocupante durante las últimas 2 décadas.
El jardín estaba descuidado, las ventanas necesitaban reparación, y la puerta principal mostraba signos de abandono. Roberto fue arrestado sin resistencia mientras tomaba café en su cocina. Su reacción inicial fue de aparente sorpresa, pero los oficiales notaron que sus manos temblaban visiblemente y que evitaba hacer contacto visual directo. Durante el traslado a la comandancia, permaneció completamente silencioso, mirando fijamente por la ventana del vehículo hacia las montañas donde había mantenido cautiva a María Elena durante meses. La sala de interrogatorios de la comandancia de San Miguel había sido modernizada recientemente con equipo de grabación de vídeo y audio. El comandante Morales Jr., entrenado en técnicas psicológicas de interrogación, comenzó la sesión estableciendo un ambiente aparentemente cordial, ofreciendo café a Roberto y preguntando sobre su bienestar general. La estrategia del comandante era presentar la evidencia gradualmente, observando las reacciones de Roberto y ajustando su enfoque según la respuesta del sospechoso. Comenzó mostrando fotografías de la cabaña desde el exterior, sin revelar lo que habían encontrado adentro. Roberto reconoció inmediatamente el lugar, alegando que había cazado en esa área durante años y que conocía la cabaña, pero negando cualquier conexión con la desaparición de María Elena. Cuando el comandante presentó fotografías del interior de la cabaña, la compostura de Roberto comenzó a desmoronarse. Sus respuestas se volvieron contradictorias, primero negando haber estado dentro de la estructura, luego admitiendo que había utilizado la cabaña como refugio durante expediciones de caza, pero insistiendo en que nunca había llevado a nadie más allí. El momento decisivo llegó cuando el comandante colocó el velo de María Elena sobre la mesa. Roberto lo miró fijamente durante varios minutos sin decir palabra, sus ojos llenándose de lágrimas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro tembloroso, preguntando cómo habían encontrado el lugar después de tanto tiempo. La confesión completa tardó 3 horas en emerger. Roberto describió cómo había planeado el secuestro durante semanas antes de la boda, movido por celos extremos y la certeza de que María Elena no lo amaba realmente. Había construido la cabaña meses antes del matrimonio, preparándola específicamente para mantenerla cautiva hasta que aprendiera a amarlo de verdad. Los detalles de la confesión eran perturbadores. Roberto admitió haber drogado la bebida de María Elena durante la fiesta de bodas, y luego haberla llevado inconsciente a la cabaña. Durante los 5 meses siguientes, la había mantenido encadenada, sometiéndola a abusos físicos y psicológicos constantes, convencido de que eventualmente se rendiría y aceptaría su amor. La confesión completa de Roberto Mendoza reveló una historia de horror que superó incluso las especulaciones más siniestras que habían circulado en San Miguel de los Santos durante 20 años. Los detalles proporcionados durante las 8 horas de interrogatorio pintaron el retrato de un hombre cuya obsesión había cruzado la línea hacia la locura total. Roberto explicó que su plan había comenzado a gestarse mucho antes de la boda. Durante el noviazgo, había interpretado cada sonrisa de María Elena hacia otros hombres, cada conversación casual con amigos, como una traición personal. En su mente distorsionada, el matrimonio no sería suficiente para asegurar su lealtad total, necesitaba quebrar completamente su voluntad para que no pudiera siquiera pensar en otro hombre. La cabaña había sido construida durante un periodo de 6 meses, trabajando principalmente de noche y transportando materiales en pequeñas cantidades para no despertar sospechas. Roberto conocía los senderos montañosos mejor que nadie en el pueblo, y había elegido la ubicación específicamente por su aislamiento total. Había calculado que los gritos de María Elena no podrían ser escuchados por ningún viajero ocasional. El plan para el secuestro había sido meticulosamente detallado. Roberto había conseguido pastillas para dormir de un veterinario, alegando que tenía problemas con perros salvajes en su propiedad. Durante la fiesta de bodas, había esperado el momento perfecto cuando María Elena estuviera sola y había disuelto las pastillas en su bebida. Cuando ella comenzó a sentirse mareada, él se había ofrecido a acompañarla a tomar aire fresco, llevándola hacia su camioneta estacionada discretamente detrás de la casa. Los primeros meses en la cabaña habían sido, según Roberto, su intento de educar a María Elena sobre lo que significaba ser una esposa devota. La mantenía encadenada durante el día y solo la liberaba por periodos cortos cuando él estaba presente.
Le llevaba comida regularmente y había instalado un sistema rudimentario de agua corriente, tratando de convencerse de que estaba cuidándola en lugar de torturándola. Sin embargo, la resistencia mental de María Elena había sido más fuerte de lo que Roberto había anticipado. A pesar de los meses de cautiverio, ella nunca había dejado de expresar su odio hacia él y su determinación de escapar. Esto había frustrado profundamente a Roberto, quien había esperado que eventualmente se rendiría y aceptaría su situación. El deterioro mental de ambos había sido progresivo. Las entradas del cuaderno mostraban cómo Roberto había comenzado a cuestionar su propio plan, pero su orgullo y miedo a las consecuencias le habían impedido liberarla. María Elena, por su parte, había comenzado a mostrar signos de trauma psicológico severo, alternando entre periodos de resistencia feroz y episodios de aparente catatonía. El final había llegado en marzo de 1989, durante lo que Roberto describió como un intento de escape particularmente violento. María Elena había logrado liberarse parcialmente de sus cadenas y había atacado a Roberto con un pedazo de madera, causándole heridas en la cara que había explicado en el pueblo como resultado de un accidente de trabajo. En la lucha que siguió, Roberto había golpeado a María Elena con fuerza excesiva, causándole heridas que resultaron fatales. Roberto admitió haber enterrado el cuerpo de María Elena en una ubicación secreta en las montañas, pero se negó a revelar la ubicación exacta, alegando que ya no recordaba el lugar específico después de tantos años. Esta negativa final representaba su último acto de control sobre la mujer que había destruido. Durante los días siguientes, equipos de búsqueda peinaron las áreas montañosas siguiendo las vagas indicaciones de Roberto, pero el terreno accidentado y la vegetación densa hacían casi imposible localizar una tumba de 20 años de antigüedad. Roberto había elegido bien, incluso confesando, María Elena permanecería perdida para siempre. La confesión también reveló información perturbadora sobre los años posteriores a la muerte de María Elena. Roberto había regresado periódicamente a la cabaña, manteniéndola como una especie de santuario macabro donde revivía los eventos de 1988 a 1989. Había conservado objetos personales de María Elena, incluyendo mechones de su cabello y el velo de novia, como trofeos de su crimen. Más escalofriante aún, Roberto reveló que durante estos 20 años había identificado a otras mujeres jóvenes del pueblo que habían despertado sus impulsos obsesivos. Había seguido secretamente a varias muchachas, tomando fotografías sin su conocimiento y fantaseando sobre secuestrarlas también. Solo el miedo a ser descubierto había evitado que actuara sobre estos impulsos. La investigación posterior reveló que Roberto había utilizado la cabaña como refugio durante sus cacerías de mujeres jóvenes. Se encontraron fotografías de al menos 6 mujeres diferentes tomadas sin su conocimiento durante los últimos 10 años. Todas eran jóvenes entre 18 y 25 años, con características físicas similares a María Elena, cabello negro, estatura media, complexión delgada. Esta revelación aterrorizó aún más a la comunidad, al darse cuenta de que habían estado viviendo con un depredador activo durante 2 décadas. Varias familias reconocieron a sus hijas en las fotografías, recordando momentos cuando las muchachas habían mencionado sentirse observadas o seguidas, pero que habían sido descartados como paranoia juvenil. El comandante Morales Jr. expandió la investigación para incluir otros casos sin resolver en la región. Durante los últimos 20 años, al menos 3 mujeres jóvenes de pueblos vecinos habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Aunque Roberto negó cualquier participación en estos casos, los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que María Elena hubiera sido solo la primera víctima de un depredador serial. El 15 de diciembre de 2008, exactamente 2 meses después del descubrimiento de la cabaña, Roberto Mendoza fue sentenciado a cadena perpetua por el secuestro, violación y asesinato de María Elena Vázquez. El juicio, celebrado en Guadalajara debido al perfil del caso, atrajo atención mediática nacional e internacional, convirtiéndose en un símbolo de la violencia doméstica y la impunidad que habían caracterizado al México rural durante décadas. La sentencia trajo una mezcla de alivio y dolor a San Miguel de los Santos. Después de 20 años de incertidumbre, finalmente tenían respuestas, pero esas respuestas eran más horribles de lo que muchos habían imaginado.
La comunidad que había vivido con sospechas durante 2 décadas ahora tenía que enfrentar la realidad de que sus intuiciones habían sido correctas, y que habían convivido con un asesino durante todo ese tiempo. Doña Carmen Vázquez, ahora de 71 años, finalmente pudo comenzar su proceso de duelo real. Durante 20 años había mantenido viva la esperanza de que su hija regresaría algún día, pero la confesión de Roberto había destruido esas ilusiones de la manera más brutal posible. Sin embargo, también le proporcionó la certeza que había necesitado para encontrar paz. Organizó una misa fúnebre para María Elena, la primera ceremonia oficial de despedida que la familia había podido celebrar. El caso tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de San Miguel de los Santos. Se convirtió en un caso de estudio en las academias de policía mexicanas, ilustrando la importancia de no descartar casos sin resolver y la evolución de las técnicas forenses. También sirvió como catalizador para cambios en las leyes mexicanas sobre violencia doméstica y desapariciones de personas. La cabaña donde María Elena había sido mantenida cautiva fue demolida por orden judicial, pero el sitio se convirtió en un lugar de peregrinaje no oficial para familiares de otras víctimas de violencia doméstica. Varios grupos de derechos de la mujer adoptaron el caso de María Elena como símbolo de su lucha, y su fotografía de boda se convirtió en un ícono del movimiento contra la violencia de género en México. Miguel Hernández, el ingeniero forestal cuyo descubrimiento había reabierto el caso, se convirtió involuntariamente en una figura pública. Su testimonio durante el juicio y su descripción del horror que había encontrado en la cabaña fueron elementos cruciales para la condena de Roberto. Posteriormente, Miguel estableció una fundación dedicada a ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas, utilizando tecnología moderna y técnicas forenses para casos sin resolver. El comandante Morales Jr. implementó nuevos protocolos en la comandancia para el manejo de casos de desapariciones, asegurándose de que ningún caso fuera archivado prematuramente. También estableció un programa de capacitación continua para oficiales rurales sobre técnicas modernas de investigación criminal y manejo de evidencia forense. Para las mujeres jóvenes de San Miguel de los Santos, el caso de María Elena se convirtió en una lección terrible pero necesaria sobre los peligros de la violencia doméstica y la importancia de reconocer las señales de alarma en las relaciones abusivas. Varias organizaciones establecieron programas educativos en el pueblo, enseñando a las mujeres sobre sus derechos y proporcionando recursos para víctimas de violencia doméstica. La historia de María Elena Vázquez demostró que la verdad, aunque tarde en llegar, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Su caso se convirtió en un recordatorio poderoso de que ninguna víctima debe ser olvidada y que la justicia, aunque tardía, sigue siendo justicia. En un país donde miles de mujeres desaparecen cada año, la resolución del caso de María Elena ofreció esperanza a innumerables familias que aún buscan respuestas sobre sus propios seres queridos desaparecidos. El velo de novia de María Elena, la reliquia familiar que había pasado por 4 generaciones de mujeres, fue devuelto a doña Carmen después del juicio. Ella decidió donarlo al museo local, donde se exhibe como parte de una exposición permanente sobre la historia del pueblo, incluyendo tanto sus momentos de celebración como sus tragedias más oscuras. 20 años después de su desaparición, María Elena Vázquez finalmente descansó en paz, no en una tumba física que nunca fue encontrada, sino en la memoria colectiva de una comunidad que había aprendido que el silencio ante la injusticia solo perpetúa el dolor. Su historia se convirtió en un testimonio duradero de la resistencia humana ante la maldad y la importancia de nunca dejar de buscar la verdad, sin importar cuánto tiempo transcurra. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!